Hola, 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 hola. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Qué privilegio saludarles y estar nuevamente aquí con ustedes. Buenas tardes. Vamos a dar un tiempito para que las personas se vayan conectando y puedan a su vez disfrutar esta hermosa tarde. Hoy una tarde de frío. No sé cómo esté la temperatura en sus ciudades, pero aquí está haciendo mucho frío. En Fusagasugá llovió. Hay bastante frío, pero bueno, no importa. El compromiso hoy es poder acompañarlos y poder seguir compartiendo todas estas enseñanzas, aprendizajes que se han obtenido a través del ejercicio como profesional en adicciones, trabajando tanto tiempo ya con familias, con distintas dinámicas sociales. Entonces ese es nuestro objetivo hoy. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Hola Dianita, Dios te bendiga. Doctora Pilar, buenas tardes a todos los que se han venido uniendo. Buenas tardes. Muchas gracias por su afecto, por su apoyo, por seguir esta iniciativa y seguir haciendo parte de este espacio de Lili Contigo. Recordarle la importancia de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos que seguir creciendo en nuestros seguidores, en las personas a las que hemos ido impactando. Entonces, recuerden por favor suscribirse a nuestro canal Lili Contigo. Abres el canal en YouTube y te suscribes para que puedas a la vez recibir todos estos videos. Hoy tenemos un tema que es bastante, para mí, delicado. Cuando estaba haciendo la lectura y el análisis para proyectar el tema hoy con ustedes, decía, oh, qué complejo es este tema. Hoy vamos a tocar un tema que me lo sugirió mi esposo y me pareció muy interesante cuando empecé a prepararlo y a mirar las dinámicas sociales, las dinámicas familiares y la importancia del papá en la vida del ser humano, de la figura paterna o del padre en la construcción de individuo, pues me di cuenta de lo interesante y lo complejo que es este tema. Entonces, buenas tardes para todos, bienvenidos para todas. Recuerden, tarea número 1, si no se ha suscrito al canal de YouTube, por favor hágalo, canal Lili Contigo, lo abres y te suscribes. Y segundo, pues compartir para que otras personas sepan que ya estamos en el en vivo. Fundamental que compartas y que lo puedas difundir para que seamos más y cada vez más los que se puedan beneficiar de estos espacios. Buenas tardes, señora Gloria, señora Bárbara, la familia Ceballos, a todos, bienvenidos, doctora Pilar, muchas gracias y bueno, gracias por regalarme este tiempo para poder llegar a sus vidas y a sus corazones. Estamos muy contentos. Quiero contarles que el día de ayer se abrió la puerta de la Fundación Caminando hacia la Luz después de más de 130 días de no poder recibir visitas externas. Gracias al equipo clínico se hizo una ardua labor y esa labor fue precisamente de organizar todos los elementos de bioseguridad, los protocolos para poder recibir a las familias de nuestros usuarios. Entonces ayer tuvimos, después de 130 días por primera vez, la visita de nuestros familiares, de los hermanos, de los primos, de todos los familiares más allegados y pues los chicos de la institución muy contentos. Realmente quedaron súper recargados de energía, quedaron súper motivados por poder haber visto a sus familias. Recuerden que en Caminando hacia la Luz, IPS, profesamos el amor a la familia, la integridad, profesamos el apoyo, ese liderazgo, esa integridad que se debe tener también como institución. Entonces, muchas gracias y vamos a entrar en materia. Este es un tema que es extenso, entonces no me voy a parar mucho en el tema de saludarles porque sí me interesa que entremos en materia para tampoco quitarles mucho tiempo. Vamos hasta las 7, entonces pues eso es lo que se pretende hoy, llegar a sus corazones. Entonces decirles que Dios los ama mucho, que recuerden siempre sonreírle a la vida, que no importa la situación que estés atravesando, tenemos que seguir perseverantes, tenemos que seguir firmes en nuestro propósito de seguir adelante. El tema de hoy, escuchen ustedes, hijos huérfanos de padres vivos. Es un tema que el solo título genera realmente emoción. Cuando yo coloqué ese título dije, uy, ese tema va a tocar muchas fibras y pues quiero que entiendan que mi postura es profesional y sobre todo más desde la vivencia en la rehabilitación y en los procesos clínicos que durante 18 años he podido acompañar, dirigir o supervisar. Entonces, quiero que entiendan que este no es un espacio para agredir a los hombres ni para respaldar a las mujeres.
no es un espacio para decir quién es buen papá o mal papá, es un espacio para que evaluemos cómo estamos haciendo esa labor de papá o algunas de mamá, porque también vamos a hablar un poco de las mamás. Entonces, empezamos diciendo que a través de la historia se ha pensado equivocamente que la mamá es más importante en el proceso de crianza de los hijos que el papá. Y voy a empezar a decir cosas que quizás a muchos de ustedes no les va a agradar o les va a incomodar, pero nuestra postura es una postura objetiva. Y realmente digo que equivocamente porque es lo que la sociedad, las culturas, la familia nos ha querido hacer creer, que la mamá es más importante. Y realmente a través de la historia y a través de la sociología y la psicología nos hemos dado cuenta que no es así. Y que para que una familia se dinamice, alcance un nivel de equilibrio, alcance un nivel de funcionamiento como sistema familiar, se requiere del papá y de la mamá. Pero eso suena muy lindo en la literatura, ¿cierto? Pero la realidad social y la realidad familiar que vivimos es otra. Y desafortunadamente no todos los hogares funcionan en esa dinámica de tener un papá y una mamá. Por N motivos, muchas veces las cosas no funcionan así. Entonces vamos a mirar que haciendo una revisión del proceso, se nos ha hecho creer que hay alguien más importante en la vida del hijo. Y no es así. Es igual de importante el papá y la mamá. Resulta que con esa creencia de que hay alguien más importante, pues cuando yo digo que hay alguien más importante, quiero decir a su vez que hay alguien menos importante. Entonces al padre, al papá, y hoy voy a hablar específicamente del papá, se le ha dado un lugar de rezago. Es como el que viene atrás, ¿no? Asimilemos esto como con las carreras de ciclismo. Entonces el líder, ¿cierto? Es el que gana la montaña y los detrás vienen como rezagados. Entonces yo siento que al papá se le da una postura como de quédese atrás y espere a ver qué pasa con la relación del niño y la mamá y usted vaya ahí como atrás. Me parece que es algo injusto porque pareciera que siempre él tiene que estar esperando que la familia le dé un lugar, esperando que la sociedad le dé un lugar, esperando que el hijo lo quiera, esperando que la mamá deje querer al hijo. Entonces esto es equívoco y tenemos que reevaluar ese concepto. Eso de que dice, por ahí oye uno decir que papá cualquiera y que mamá solo hay una, no es cierto tampoco. Tenemos un solo papá y una sola mamá. Eso es clarísimo. Uno no tiene 2 ni 3 mamás. Uno no tiene la mamá que me crió, la que me parió, la que me mantuvo. Eso es equívoco. En la vida tú tienes una mamá y tienes un papá. Que hayan llegado otras personas a cumplir funciones, a apoyarte, que te hayan educado, porque la otra persona no está, o porque la otra persona falleció, o porque la otra persona no cumplió el rol, pues es totalmente distinto. Pero tú en la vida tienes un papá y una mamá. No tienes 2 mamás ni 3 mamás. Que tú le vayas diciendo mamá a tu abuela, que tú le vayas diciendo mamá a tu tía, que tú le vayas diciendo mamá a la prima, eres tú. Pero en la dinámica de la construcción de familia, tienes un papá y una mamá. Eso está entendido y debe ser así. ¿Bien? También tenemos que mirar cómo el padre ha sido visto también durante mucho tiempo como esa figura sustitutiva, como algo con lo que se puede dejar de vivir, como que si tú no tienes papá, pues no pasa nada desde que tengas mamá. Eso es equívoco, porque emocional y psicológicamente el papá trae también unas funciones en torno al desarrollo físico y emocional del individuo. Es fundamental en el desarrollo del individuo contar con la figura paterna y con la figura materna. Repito, desde la literatura, desde la psicología, funciona de esa manera. ¿Que se dé en la realidad? Sabemos que no, que muchas veces pues no se da así, que hay dinámicas familiares distintas y que las cosas no se dan. Pero sí es el deber ser de las cosas. Que hoy por hoy estamos en una sociedad que ha tenido una serie de cambios en la construcción de familia, en las tipologías de familia, pues es distinto. Pero en los enfoques que se hacen de análisis de desarrollo emocional y de desarrollo afectivo del individuo, es fundamental y ocupan el mismo lugar, tanto la figura paterna como la figura materna. También encontramos que el papá, durante el desarrollo de la crianza de su hijo, es necesario que él esté. Es importante que el papá
haga parte desde su vientre, desde cuando el niño está en el estomaguito, cuando el niño crece en su infancia, en su adolescencia y en la vida misma. El papá no debe ser un sustituto, el papá no debe ser algo por si quiere o por si lo dejamos o por si le nace, ¿sí? Que es algo que muchos de ustedes pueden decir, no, pero es que hay papás que no responden, pero es que hay papás que no cumplen, pero es que hay papás que son mal ejemplo, porque sí, a muchas personas pueden decir, doctora, pero eso no es así, no, realmente, si tu hijo no tiene un buen padre, pues yo, antes de culpar a tu hijo, te pregunto a ti, ¿tú fuiste la que escogiste por papá eso? Tú decidiste darle hijos a esa persona, tú decidiste tener intimidad con esa persona, tú decidiste creer en esa persona. Si no funcionó, desafortunadamente no funcionó, pero eso no significa que el niño no tenga derecho a crecer con su papá, no significa que él no necesite de su papá y no significa que la figura paterna no sea importante. Entonces, eso tenemos que tenerlo también como familia en un estado de conciencia, porque a veces se juzga a esos padres que se han separado o a esos padres que no han podido cumplir o que no están ahí y nadie conoce el trasfondo real de lo que pasó en el entorno de esa familia. No conocemos la intimidad de esa familia. Y a veces hay verdades a medias, que para mí no son verdades. Hay secretos ocultos en las familias, hay secretos ocultos en las parejas, que de una u otra manera eso va cargando al legado de la familia y hace que los niños crezcan en un mundo de mentiras, de resentimientos, de miedos y de complejidades. Entendemos también que el papá, al acompañar ese proceso del hijo desde la infancia, pues es mucho más fuerte su vínculo, porque en el momento que el niño crece identificando papá y mamá, pues va a identificar las posturas, los roles y las funciones que cada uno cumplen en la vida de él. Desde el vientre, automáticamente, pues el hijo ya trae una conexión con la mamá, porque pues somos quienes cargamos a los niños, somos quienes servimos ahí como de portabebé y traemos los niños al mundo, pero finalmente tú no eres mamá y no pudiste haber sido mamá sin la presencia de ese papá, ¿sí? En nuestro mundo, distinto si tú hiciste una inseminación, bueno, lo hiciste de manera artificial o de otro método, pero estoy hablando desde el común. Definitivamente el papá es fundamental y fue importante en la construcción de tu embarazo y también es importante en la construcción de la infancia, en el desarrollo mismo de los hijos en este caso. Como el niño viene con una conexión automática con la madre, entonces eso hace que equívocamente pensemos que la mamá tiene más derechos sobre el hijo. Y no es así, los derechos son iguales. Hay igualdad de derechos. Tiene los mismos derechos el papá y la mamá. El hecho de que nosotras como mujeres traigamos los hijos al mundo no nos da más derechos. Hay mujeres que uno las oye en procesos de pareja decir, es que yo lo parí, es que yo fui la que lo sufrí, es que ese hijo es mío. No funciona de esa manera. Esas son posturas que no permiten que las parejas se dinamicen o que los procesos de familia se dinamicen, porque cuando tú arrancas a formar una familia o cuando tú empiezas a construir un hogar desde el resentimiento, desde los conflictos y cuando definitivamente generamos un choque y empiezo a pelear con mi pareja o empiezo a pelear con el papá del niño porque es que ese niño es mío, pues ya estamos mal, ¿sí? Y esos conflictos de adultos mal resueltos y esos conflictos de adultos no definidos, pues lo único que hacen es poner al niño o al adolescente o al hijo en una condición de desventaja. Porque el niño lo único que no quiere en ese momento de su vida es separarse ni de papá ni de mamá. O quisiera él, quizás ni siquiera hablo de separarse, sino que para él también es fundamental poder contar con los dos en el desarrollo de su vida. Equívocamente se piensa que la mamá nace ya conectada con su hijo y que esto le da un poder por encima del padre. Equívocamente, mire, es una equivocación, es un error con el que como sociedad nos hemos construido. ¿Por qué se habla que equívocamente? Porque el papá tiene los mismos derechos. Lo que pasa es que las mamás nos creemos todopoderosas, entonces yo lo cuido, yo lo atiendo, yo le atiendo la enfermedad, yo le ayudo en las tareas, yo soy la mamá, es que usted como papá no hace, es que usted como papá no cumple, es que usted solamente preocúpese por pasarme la cuota o preocúpese por traer la comida a la casa, pero yo como mamá. Eso es el fruto y el reflejo de lo que la sociedad nos ha vendido, ¿sí? De que la mamá entonces es como la sobreprotectora, la que cuida, la que
debe atender afectivamente al niño y el papá simplemente provea. Eso es otro error, porque el papá no es un proveedor económico. Ya vamos a ver cuáles son las funciones del padre en el desarrollo de la crianza de sus hijos y cómo la figura paterna incide en el desarrollo de la personalidad, en la formación del carácter y en la estructuración del individuo. En la relación que tenga desde la infancia el niño, hablemos en este caso del niño o la niña, con su papá, eso es fundamental, puesto que esta es la base, es el epicentro sobre la que se cimentará su autoestima, se formará su personalidad, tendrá seguridad emocional y se formará el carácter. Miren todo lo que incide la figura paterna en la construcción del individuo. En ese vínculo que yo tenga con mi papá se consolida autoestima, carácter, personalidad, seguridad personal y equilibrio emocional en la relación con el papá. Si bien es cierto, el padre es quien le ayuda al niño a salir del mundo de la codependencia, porque hay mamás, y yo creería que en un 90% son o somos mamás que generamos codependencia con nuestros hijos y nos hacemos necesarias en la vida de ellos, evitándoles el dolor, evitándoles sufrir, evitándoles caer, evitándoles problemas, queriéndolos sacar siempre adelante, pero el papá es el que hace el desprendimiento del niño, del nicho de la madre, de esa, digamos, esa forma que él tiene de aferrarse a su mamá, y es el papá el que llega y lo alza y le dice, vamos a ir al parque. Y así el niño llora, el papá debe llevar al niño al parque. Hay que dejar que los niños se queden con su papá. Hay que dejar que el papá atienda a los niños. Hay que dejar que los niños vean a su papá, indistinto de que estén separados o no, indistinto de que vivan juntos. Eso es fundamental. Entonces el papá es el que ayuda al niño a salir del mundo o de la cubierta de sobreprotección que la mamá le ha generado. Entonces existen mamás que desarrollan esa súper sobreprotección, entonces todo el tiempo quieren que el adolescente o ya el adulto, y aún ya casados, y hay mamás que todavía son mi bebé, el hijo puede tener 40 años y el niño, mi negrito, mi muchachito, mi bebecito. ¿Por qué? Porque la mamá piensa que con esa estrategia de sobreprotección está generando un dominio sobre el hijo. Y ese dominio es lo que mañana lo lleva a tener dependencias, ese dominio es el que mañana lo lleva a generar lazos afectivos equívocos. ¿Por qué? Porque el niño debe educarse en la independencia. El niño debe salir, el niño debe explorar el mundo. Es el papá el que finalmente lo lleva a él con el modelo de identificación masculina. Hoy por hoy nos damos cuenta cómo han aumentado los problemas, cómo han aumentado las dificultades de identidad sexual, cómo han aumentado los conflictos con su identidad de género. Porque cuando los papás dejaron de cumplir una labor importante en la dinámica de la familia, pues prácticamente los niños se han criado entre mujeres. Y hay niños que hoy por hoy tienen una mamá, dos mamás, tres mamás, una tía sobreprotectora, una abuelita permisiva. Entonces se crió en un matriarcado y cuando uno viene a ver son niños con tendencias, por ejemplo, al homosexualismo, porque ellos no conocen la figura de hombre. Entonces al no conocer a la figura masculina, que no la vino a suplir nadie, no hubo quizás un padrastro, no hubo quizás un abuelo, o no le permitieron a otras personas cumplir esa función de figura paterna, el niño crece con una desestructuración de identidad porque es lo que definitivamente él está viendo de las mujeres que lo rodean. Miren lo complejo que es esto. Realmente tiene muchos matices. Este es un tema con muchos matices. Espero que ser lo más clara y llegarles a ustedes realmente con un mensaje que nos permita entender la importancia del papá. Por eso hoy decía hijos vivos de padres huérfanos. Hijos huérfanos de padres vivos. ¿Por qué? Porque hay muchachos con los cuales ya pueden estar grandes o quizás en infancia y no han contado con el papá de ninguna manera, por lo que sea. Mil motivos, no quiso, no pudo, no estuvo, o no lo dejaron estar, o falleció, o no le interesó, lo negó, lo rechazó, pero el motivo por el cual esa persona no creció con papá no justifica y nunca le dará a entender o a explicar el dolor que siente. Porque hay una ausencia de padre, hay una ausencia de figura paterna. Así la mamá diga, yo he sido papá y mamá para él, equívoco, estás equivocado. Nunca una mamá podrá ser mamá y papá para un hijo. Mamá es mamá y papá es papá.
Y hay hijos que dicen, a mí no me faltó un padre porque yo tuve una madre excepcional. Es mentira. Sí le faltó un padre, porque definitivamente el papá cumple un rol importante en el desarrollo de la persona. Llámese adolescente, llámese niño, llámese adulto. La figura paterna consolida unos matices de la personalidad del individuo. Entendamos también que en esa construcción de identidad masculina que tiene el niño por identificación en el rol con el padre, pues también va a desarrollar a futuro las relaciones afectivas. Es fundamental la relación de pareja, porque en algún momento el hombre, por ejemplo, es hijo, en otros momentos será novio, en otros momentos será esposo, en otros momentos será papá. Entonces tiene unos roles y en la construcción de esos roles depende mucho el tipo de vínculo que haya tenido con su papá. Los padres tienen obligaciones comunes en relación a la mamá. Tienen obligaciones respecto al cuidado, tienen obligaciones respecto a la crianza de los hijos en igualdad de condiciones. Entonces, tanto el papá como la mamá deben cumplir esas obligaciones. Pero repito, si el papá no lo cumple o el príncipe se te convirtió en sapo, eso no es problema del niño. El niño no tiene la culpa del papá que tú le escogiste o el niño no tiene la culpa de la mamá que escogiste. El niño simplemente es el fruto de, creería yo, en un 95% de relaciones de gusto, de apego, de placer o de amor. Algunos, muy pocos, creería yo que son fruto de, pues, de abusos, de violencias sexuales y demás. Pero en la mayoría, ellos son la respuesta a algo bueno que hubo, ¿sí? No sé cómo, yo no voy a hablar de cómo se dio, si se amaban, si no se amaban, pero él es la respuesta, él es el resultado de eso. Y los adultos muchas veces empiezan una serie de conflictos y peleas en su inmadurez donde terminan involucrando a los niños, involucrando a los hijos y afectándoles su desarrollo de personalidad. ¿Por qué se le afecta la personalidad? Porque si tú como adulto papá o adulto mamá no tienes la suficiente madurez para resolver un divorcio, una separación, una infidelidad, un conflicto de violencia intrafamiliar y no lo haces con madurez y no lo haces con equilibrio, pues ¿quiénes están en la mitad del problema? Los hijos. Y son los hijos los que entran a crecer con una serie de ausencias, de falencias, de resentimientos, de frustraciones, de miedos. ¿En torno a qué? A ese entorno tóxico, como respuesta a ese entorno tóxico que papá y mamá le han brindado. Y recuerden que esos modelos también de resolución de conflictos son modelos que se aprenden y de la manera como sus papás manejaron la relación afectiva, de esa misma manera él va a proyectar sus relaciones afectivas. Pareciera que es como copiar un modelo, como replicar un modelo de familia. Entonces es fundamental el tipo de familia que tú le estés vendiendo a los niños, a los adolescentes y a los miembros de tu familia, porque esos modelos se tienden a copiar, se tienden a replicar, se tienden a asimilar en muchas dinámicas. Entonces, no podemos ir por el mundo trayendo hijos y haciendo hijos y hoy embaracé una o hoy me dejé embarazar de uno y mañana de otro y trayendo niños al mundo que van a crecer sin una estructura de familia, a los que les va a tocar una vida un poco más compleja, que no van a tener papá porque es que no son fruto del amor o no son fruto de unas decisiones maduras, sino que simplemente son frutos de un gusto porque nos tocó, porque me gustó y ya. Eso también tiene que tener un grado de madurez y de responsabilidad. Es fundamental que tú evalúes y mires con quién decides iniciar una relación de pareja, con quién decides tener intimidad, con quién decides tener tus hijos. Estas son decisiones que deben ser muy bien pensadas, pero que hoy por hoy encontramos muchas personas que no toman o no le dan importancia a ese tipo de decisiones. Muy bien. También tenemos que darnos cuenta que los niños tienen el derecho, como niños, tienen el derecho de tener un papá. Tienen el derecho de crecer con papá. Tienen el derecho de vivir con papá. Tienen el derecho de conocer a papá. Tienen el derecho de que papá haga parte de su vida. Pero esto muchas veces no funciona. Y no funciona por dos elementos. O el hombre no quiere responder, o no acepta o no cumple su función de papá, o dos, hay una mamá que no lo permite. Hay mamás que hoy por hoy le han negado a sus hijos quién es el padre.
Hay mamás que hoy por hoy, si el papá no les pasa una cuota de alimentos, no les dejan ver los hijos. Hay mamás que hoy por hoy, como no tuvieron madurez para resolver su situación afectiva con su pareja, han aislado a sus hijos del contacto con su padre. Hay mamás que se creen con el derecho de decidir si ven o no al papá. Eso es realmente enfermizo, y es enfermizo que una persona, por tener un desequilibrio emocional, por no perdonar, por estar llena de resentimientos, se lleve por delante a su hijo o se lleve por delante a su hija porque no ha logrado madurar o resolver un tema de una relación de pareja que terminó quizás siendo tóxica o que quizás nunca empezó y el fruto fue un hijo, y pues hoy por hoy no hay nada, pero por delante se está poniendo lo más sagrado que son los hijos y la familia. Como es un derecho, pues tengo derecho a tener papá, por lo tanto nada ni nadie se puede interponer en ese derecho. Ni si me da la cuota de alimentos, ni si me da buen ejemplo, ni si me quiere, ni si no me quiere. Es un derecho que yo tengo. Y nadie le puede evitar a alguien querer conocer a su papá, querer estar con su papá. Nadie se lo puede evitar. No se lo podemos evitar. Yo les digo a muchas mamás que los chicos estando acá en proceso, como se les hace un trabajo profundo de familia, dicen, quiero conocer a mi papá, quiero llamarlo, hace 6 años no lo veo. Y las mamás dicen, no lo llame porque es que yo soy la que he respondido por usted. No tiene ni derecho a saber de usted, no lo llame, no lo busque. ¿Por qué? Porque si el niño quiere saber de su papá, si el niño quiere ver a su papá. Es más, les tengo una noticia que no es muy buena. La mayoría de madres solteras se dedican tanto a sus hijos y los cuidan y los sacan adelante, algunas con apoyo de los esposos o de las parejas, otros no. Y resulta que llega un momento de la vida donde el muchacho dice, mamá, yo quiero saber de mi papá, me voy a ir a buscarlo, quiero llamarlo, quiero verlo. Y uno dice, pero ¿por qué si yo fui la que te crié, yo fui la que estuve contigo? ¿Por qué? Porque ellos en su corazón pues tienen el sentimiento de querer ver, saber, conocer, escuchar y participar de la vida también del papá. Entonces esas cosas son cosas que muchas veces no se pueden evitar, pero generan grandes conflictos. A los papás por mucho tiempo se han pensado que eran solamente proveedores económicos, pero hoy por hoy ya hablamos de proveedores integrales, de proveedores afectivos. El papá da elementos en la construcción del individuo desde el afecto. Ambos como familia que fueron en algún momento y como familia que son, porque el hecho que sean separados, que estén divorciados o que ya no funcionen, no significa que para ese niño no sean su familia. O sea, en la dinámica psicológica no se concibe la separación como que se acabó la familia. No, la familia sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que mi familia de mi mamá vive en Cali, la familia de mi papá vive en Ibagué, pero sigue siendo su misma familia. Entonces, juntos, papá y mamá, a pesar de las diferencias, a pesar de los errores, de las diferencias económicas, de la separación, de la infidelidad o del maltrato, tienen que tener la madurez para afrontar esto, comunicarse, dialogar y sacar adelante a sus hijos. Es una responsabilidad compartida. No es solo del papá y no es solo de la mamá. Es una responsabilidad compartida. También tenemos que entender que los papás no son solamente un proveedor económico. El papá tiene derecho tanto a ver por sus hijos económicamente como a ver materialmente y también espiritualmente. Muchas mujeres, y hoy no les va a ir muy bien a las mujeres conmigo, hay muchas cosas no les va a parecer, pero es la realidad, usan a sus hijos para manipular a sus parejas. Entonces viven hablándole mal a los hijos del papá, viven hablándole mal a los hijos de que el papá no les da. Usan a los hijos para pedirle cosas al papá, usan a los hijos para preguntarle por la cuota de manutención. Tienen a los hijos como el amuleto de manipulación para el papá. Eso es un error grandísimo. Porque si tú le hablas mal a tus hijos del papá, no le estás haciendo un daño al papá, le estás haciendo un daño a tus hijos. Si tú lo usas para pedirle dinero, cuando llama, pídale, dígale que usted no tiene, que no tiene tenis, que está perdiéndose la oportunidad de que su hijo tenga un vínculo adecuado con el padre y lo está poniendo a tener es un vínculo financiero, un vínculo de pedir, un vínculo de necesidad y no un vínculo de afecto. Eso daña y destruye realmente la composición emocional, el componente emocional del individuo, porque es una forma de usar al adolescente, de usar al niño o de usar al adulto para manipular lo que yo como mujer quiero, lo que yo
como mamá que me quedé con mi hijo quiero hacer? Entonces muchas de esas cosas las vemos y hoy por hoy son evidentes en muchos entornos familiares, situaciones que hacen que la dinámica familiar se desintegre, y adicionalmente a ello pues empezamos a tener chicos rebeldes, niñas manipuladoras, niñas que llaman al papá cuando les conviene, que llaman a la mamá cuando les conviene. Por lo general los hijos de padres separados son niños con unas disfuncionalidades muy marcadas, son niños que muchas veces se vuelven agresivos, usan mucho el rol de víctimas, algunos de ellos son muy rebeldes, porque como esa separación de papá y mamá fue tan frustrante y papá no ha podido estar en casa y ya no lo veo como autoridad, porque se pensara que solo mi papá me puede mandar si me da. Es que usted no me da, entonces no me mande. Es que usted como ya no vive conmigo, no opine. Es que como mi mamá ahora tiene otro esposo, entonces yo respeto al otro esposo porque él sí me da. Todo eso no le hace sino daño al individuo, al niño, al adolescente, a la persona. ¿Por qué? Porque pues de una u otra manera no le va a dar participación al papá en la vida y eso va a hacer que él crezca sin Dios ni ley. Porque finalmente el papá, sobre la faz de la tierra y en la dinámica de la familia, el papá es cabeza. El papá es el jefe, el papá es autoridad. Y si el niño no reconoce la figura paterna como autoridad, bien sea en un abuelo, en un tío, en un hermano mayor o en su propio papá, pues es un niño que va a crecer con unas dificultades de adherencia a la norma y con unas dificultades de aceptar los límites impresionantes. Entonces, el daño no es para el adulto, el daño no es se le está haciendo al papá, el daño realmente se le hace a ese niño que no está creciendo con esa estructura directa y esa dinámica de familia y autoridad. Entendemos también que los papás tienen componentes de construcción en relación a su cercanía afectiva. Los hombres son los que definitivamente le venden al niño la identidad en su género masculino y son los que a la niña le venden el concepto del amor, de la seguridad y el afecto. El papá es el que hace la construcción de el hombre que seré, en el caso del niño, el esposo que seré, el hermano que yo voy a ser, el ciudadano que yo voy a ser. Recuerden que el niño se identifica en el rol con la figura paterna. Por eso cuando no hay papá, mire lo que está pasando hoy por hoy. Niños que no saben de su identidad sexual, niños que no establecen relaciones afectivas estables, niños que crecen y cuando adultos ya son agresivos, tienen eventos de violencia intrafamiliar, problemas de desviaciones sexuales, problemas de trastornos sexuales, frecuentar mujeres y no tener relaciones estables. O sea, todo eso tiene mucho que ver con la importancia de la figura paterna. En la niña, el papá cumple la función de ser el generador de seguridad, de afecto. La niña ve en el papá el esposo que quiero tener. La niña ve en el papá la pareja que quiero tener. Por eso, la mayoría de mujeres tienden o tendemos a ver en nuestra pareja esa figura de padre. Por eso, si yo tuve un padre abandónico, tiendo a buscar relaciones abandónicas, personas que me quieran, no me quieran y que me hacen daño. Si yo tuve un papá estructurado, tiendo a buscar personas que me den seguridad. Si mi papá cumplió en mí una función de apoyo, por lo general busco en alguien ese apoyo. Si yo no tuve papá, si mi papá no me quiso, si mi papá me maltrató, si mi papá me abandonó como mujer, si mi papá no cumplió su rol, si mi papá definitivamente fue un mal hombre, la mayoría de esos casos se reflejan mucho en la tendencia al lesbianismo. Esto lo habla la psicología, no lo estoy diciendo yo. Respeto profundamente las tendencias, respeto profundamente los gustos, como lo queramos ver, pero les estoy hablando de cómo lo ve la psicología y cómo lo ve incluso el psicoanálisis. Entonces el papá es el que logra reflejar en el individuo la posición que tiene Dios, que tiene la autoridad y que tiene la seguridad. Es esa imagen. Por eso si tú eres papá eres fundamental en la vida de tus hijos, pero no fundamental como un proveedor económico, porque es que hay hijos huérfanos de padres vivos. Su papá está vivo, su papá económicamente les da de todo, pero ha sido un papá ausente en lo emocional. Entonces no se trata de pensar que es buen papá porque simplemente da plata o es un buen papá porque simplemente lo da todo, sino cuál es el componente emocional que ese padre
está aportando o está llevando en la vida de sus hijos. También tenemos que entender que el papá genera y da un sentido de protección, puesto que es él quien le crea la sensación al hijo de superhéroe. Los papás son vistos como superhéroes, son como los que nos defienden, son los que matan las cucarachas, el papá es el que mata a los ratones, bueno, cuando no les tienen miedo, ¿no? El papá es el que sale si hay un ruido y sale a mirar qué está pasando. El papá es el que arregla los juguetes, el papá es el que soluciona los conflictos, el papá es el que me saca el balón si se me pierde, mi papá es el que me enseña a montar cicla, el papá es el que enseña a nadar. O sea, el papá cumple una función fundamental tanto en el niño como en la niña. En la niña el papá es su superhéroe, el papá es el hombre ideal. Entonces, de la calidad de papá que esta niña tenga, así mismo se sentirá ella la princesa de su casa, porque el papá es el que le da el lugar, le da el afecto, le da la protección. Entonces, mire el papel tan importante que va desarrollando el padre en la construcción de la familia y, por qué no decirlo, en la construcción de la sociedad. En los últimos 15 años nos hemos dado cuenta cómo han aumentado los divorcios, las separaciones y cómo han disminuido los matrimonios. Y hoy por hoy pareciera que es fácil irme a vivir con alguien y tener hijos y ya no nos entendimos y chao, y nos separamos y esto se acabó, usted por su lado, yo por el mío. Y hoy por hoy estamos viviendo una sociedad de delincuencia, de agresividad, de violencias, de dificultades, de ateísmo, de pensamientos de izquierda, de resentimientos sociales, de grupos al margen de la ley. O sea, cada vez más la sociedad tiene menos miedo a las autoridades. ¿Por qué? Porque los padres han ido desapareciendo en la relación con el hijo, porque los padres los hemos ido materializando. El papá se ha ido volviendo, o sea, lo hemos vuelto, se ha vuelto una especie de cajero electrónico. Entonces pareciera que se es buen papá porque se da plata, se es buen papá porque da la cuota, se es buen papá porque económicamente nos da todo. No, el papá va más allá, el papá es un proveedor integral de valores afectivos, de valores sociales, de valores emocionales. Esa es la funcionalidad, ese es el deber ser del rol del padre en el interior de la familia. También nos damos cuenta cómo el papá, siendo ese modelo a seguir, pues será en él quien el niño se refleje, y esa será la figura de esposo que él quiere ser, de hermano, de esposo que la niña quiere tener, y va creciendo, formando como tal una construcción en el individuo. Niño o niña que crece sin autoridad, que crece sin valores, que crece sin respeto, que crece sin principios, pues será con el tiempo una persona que nos va a dar muchos problemas. Y hoy por hoy lo vemos. Hay niños que no respetan, hay adolescentes que no respetan la policía, que no respetan sus maestros, llegan a la comunidad terapéutica y pues no quieren respetar. Lo que pasa es que la comunidad terapéutica es padre y es madre, entonces la comunidad terapéutica reeduca, la comunidad terapéutica confronta, la comunidad terapéutica enseña. Por eso la comunidad terapéutica es un modelo, porque el padre debe ser un modelo integral a seguir. Por eso, si tú eres papá, cuida muy bien lo que haces, porque si tú eres un papá que anda en borracheras, si tú eres un papá que anda en vicios, si tú eres un papá que anda con una mujer y con otra, si tú eres un papá alcohólico, tenlo presente, que de ahí tu hijo construirá la mayor justificación para mañana criticarte, para mañana no aceptarte, para mañana no reconocerte como padre. Porque los hijos tienen esa habilidad y esa capacidad de ver los errores de sus padres para justificarse. Ven los errores de los padres para victimizarse. Entonces, ser papá no es simplemente ser un proveedor de ADN o ser la persona que di lo mejor de mí biológicamente para ser papá. No, eso va mucho más allá. Entonces recuerden cómo el papá es fundamental en el niño y en la niña. El papá cumple un rol de estructuración de identidad, de valores, de principios y sobre todo de personalidad, una construcción en la personalidad. El papá debe generar una provisión económica, claro que sí, es una responsabilidad, no es que le toque. Y yo critico mucho a las mamás que pelean por una cuota de alimentos. Yo siempre he dicho que pues no me ha pasado y Dios quiera que no me toque, pues tengo mi hogar y hasta el momento no he vivido esas cosas,
Pero yo pienso que yo no sería una mujer que estaría rogándole a un hombre para que le dé a mis hijos. Yo no estaría rogándole a un hombre para que me dé una cuota de alimentos y haciéndole show y demandándolo en una fiscalía. No, porque es que darle a los hijos es algo que nace. Y yo no sé si tus hijos necesiten que recibir algo de alguien que quizás no quiere dar y que lo da por obligación, por un fallo de un juez. O sea, si tú eres mamá y te quedaste sola como madre soltera y has salido adelante con tus hijos, hazlo, saca a tus hijos adelante, hazlo. Dios te dará la fuerza, Dios te dará el respaldo, pero yo veo esas mujeres que se humillan ante los hombres por 100.000, por 200.000, por 50.000, por no sé cuánto, y es que me da, y es que les hacen la vida cuadritos y no los dejan casar nuevamente y los quieren obligar, y lo único que hacen en vez de acercar al papá a los hijos es que con esa conducta los padres se alejen. Y hay algunos que definitivamente se encargan de dar la cuota, pero no dan más, porque ya su corazón no está ahí. Entonces uno tiene que aprender a evaluar que si su hijo va a recibir rechazos, va a recibir maltratos o va a recibir humillaciones por parte del papá, pues es mejor no obligar al niño y no obligar al padre. Llegará un momento en que la vida los va a reconciliar, porque eso sí existe. A través del tiempo, repito, la sangre llama, como dice el vallenato, y de una u otra manera la familia se va a reconciliar, la hija buscará al padre o el padre buscará al hijo y la reconciliación va a llegar. Pero tampoco caigas en la dinámica de estar justificando, de estar hablando mal del papá delante de los niños o estar hablando delante de tu hija, dañándole la imagen, porque lo único que le estás haciendo un daño es al niño o a la niña o al adolescente. Recuerde que el daño se le hace al niño porque es un niño que crece con resentimientos y son niños que dicen mi papá me abandonó, mi papá no me quiso, mi papá se fue con otra y ay, por esos hombres donde consigan mujer, porque esas mujeres empiezan a decirle a los niños no, es que a esa sí le da, a esos niños sí los quiere y eso se vuelve un problema, ¿no? Por inmadurez. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que no podemos realmente destruir la personalidad de nuestros hijos con nuestros resentimientos. Guárdate tus problemas. Si tú tienes una relación conflictiva con tu expareja o con el papá de tus hijos, es tu problema, ese no es el problema de tu hija, no es el problema de tu hijo. No lo vincules emocionalmente en esas cadenas de resentimiento, porque el daño que le estás haciendo a tu hijo es grandísimo. Será un niño solo, una niña deprimida, una niña frustrada. Ese es un error grandísimo. Es un error grandísimo dañarle la imagen a los hijos de sus padres. Es un error grandísimo. El padre, de por sí desde la psicología se dice que en la dinámica de la familia deben existir dos figuras de apego y de estructuración emocional. Y estas dos figuras son papá y mamá. Cuando el niño no crece con esa interacción, padre o madre, es un niño que va a crecer con una sola figura. Cuando esa sola figura es mamá, por ejemplo, pues es un niño que crece con dependencia a mamá. Y esa dependencia a mamá luego lo vuelve una dependencia afectiva. Tiende a tener relaciones tóxicas, tiende a tener relaciones patológicas con eventos de maltrato, con eventos de infidelidad o tiende a no tener apego. Por ejemplo, cuando el niño crece sin papá y sin mamá porque se separan y entonces se lo lleva la abuela o se lo lleva la tía o el papá es muy lindo y le saca un apartamento y lo pone a vivir con la nana, pero la mamá va y lo mira de vez en cuando, el papá de vez en cuando. Son personas con dificultad para tener una relación afectiva estable. Entonces, como no tuvieron una relación estable ni con papá ni con mamá, son esas personas que tienen 2 y 3 relaciones y 4 matrimonios y 5 matrimonios y nunca logran una estabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque en su familia no vieron una estabilidad afectiva. Entonces, mire cómo incide en cada uno de los seres humanos eso que vimos de esa relación de papá y mamá. Eso es fundamental en lo que nosotros podemos construir como familia. El padre cumple una función fundamental, es una función de resonancia y de concordancia. El padre es el que en sí viene a romper la relación de apego que tiene el niño o la niña con la madre, porque el padre es el que enseña al niño a que se levante, a que no llore, a que se eduque, a que es fuerte. A la niña la ve importante, al niño lo ve como hombre, lo educa como hombre. Mientras tanto, la mamá la protege, la mamá lo protege, te necesito, te quiero, mi bebé lindo, le pone el saco, mientras la mamá le pone el saco, el papá se lo quita.
Mientras la mamá le pone los patines y la rodillera y el casco para que mi bebé no se me caiga, el papá le pone los patines y la empuja. Mientras la mamá quiere pagarle un curso de natación con el instructor para que la niña aprenda a nadar, el papá le dice, no, bótela allá y que aprenda a chapalear solo. O sea, ¿sí ven cómo cada uno tiene una posición distinta? Y desafortunadamente para mamás, y yo soy mamá y ahí hay muchas mamás hoy viéndome, lo más patológico y lo que más genera dependencias en los hijos somos nosotras como madres. Y esas dependencias, muchas se muestran hacia las relaciones afectivas y en algunos de ellos hacia el alcoholismo y la drogadicción. Porque ese apego, él necesita de algo para sentirse bien, entonces lo proyecta con el alcoholismo, con la ludopatía, lo proyecta con las adicciones. Tenemos que entender que el padre psicológicamente es el que lleva al individuo a desarrollar autonomía e independencia. Lo lleva a desarrollar y a entender la diferenciación sexual y de género. Y lo lleva a desarrollar la interacción social. Con el papá es que el niño va al fútbol. Con el papá es que el niño va al mercado. Con el papá es que el niño va a montar cicla. Con el papá es que el niño sale. La mayoría de cosas suceden con el papá. Con la mamá, las mamás tendemos a sobreguardar. Entonces no sales, cuidado te caes, cuidado te rompes, no sé qué, háganos. Y en la adolescencia el papá también acompaña al niño a explorar el mundo. Entonces en la adolescencia el papá es el que, bueno, vamos, es el que le habla de sexo, es el que le habla de las mujeres, es el que le dice, ojo con el licor, no te emborraches, como habrá quien lo haga de otra manera, pero estoy hablando del rol adecuado. Entonces tiene una posición clara frente al hijo. Si ustedes se dan cuenta, yo lo vivo con mi hijo, tengo un niño de 6 años y él es igualito al papá. Por ejemplo, cuando Elías se va a quedar en la fundación, mi hijo es el que cierra la puerta, cierra los blackouts, apaga los bombillos, va y despide a la hermanita al cuarto, me saca la pijama, cierra todo, mami, no te preocupes que yo estoy acá. Mi papá no está, pero estoy yo. Él es el que quiere lavar el carro, arreglar los tornillos, pintar las paredes. Mi hijo, él quiere hacer exactamente lo mismo que ve en su papá, porque esa es la identificación. Pero cuando no hay papá, pues definitivamente el niño crece con muchas falencias, crece con muchas dificultades, crece con muchas limitaciones. Y no solo porque tu mamá lo hagas bien o lo hagas mal. De hecho, las mamás lo hacemos bien y con amor sacamos nuestros hijos adelante como sea, pero les hace falta. La mayoría de mis chicos llegan diciendo, a mí no me faltó papá porque mi mamá hizo todo por mí. Y empiezan en la terapia y a hacer trabajos de niño interior y se da uno cuenta cómo lloran la ausencia de papá. Impresionantemente. Es una realidad, esa es una realidad. Hablamos de que en promedio, de los 2 a los 3 años, se genera el encuentro con el padre. ¿Y por qué el encuentro con el padre? Porque es cuando el niño ya no está pegado a su mamá y tiene que empezar a salir, tiene que empezar a tener otra posición con el mundo. Entonces es cuando se encuentra con el papá que empieza a darle ciertas funciones, con el papá que empieza a hacerlo sentir hombre o hacerla sentir mujercita y que de una u otra manera lo va ubicando en el mundo. Mientras el niño esté la niña o el niño esté en el seno materno, lactándose, en el momento en que estén ahí, pues definitivamente eso va a hacer que el niño se sienta muy apegado a la mamá. Pero a partir de, entonces definitivamente él empieza a encontrarse con su papá por la posición de desarrollo e independencia. Entonces, en la medida que él va creciendo, se va desentendiendo un poco de la mamá y empieza a generar un apego con el papá. Con el papá es que juego brusco, con el papá es que nos hablamos como hombres, con el papá exploro mi identidad sexual, con el papá aprendo a respetar a las mujeres, con mi papá aprendo a cuidar a las mujeres, con el papá, o sea, todo eso lo hace el papá, eso jamás lo podrá hacer una mamá. Si tú te crees papá y mamá, estás equivocada, tú eres mamá. ¿Entendido? ¿Y cómo hacerlo? Complejo, entonces hay que permitir que esa figura la sustituya quizás un tío, un abuelo, un hermano mayor, un primo. Ojo con el temita de estar poniéndole a los chicos padrastros y que este es tu padrastro y quiérelo y ámalo, pero entonces tienes que respetar a tu padrastro y quererlo. Y a los 2 meses yo ya no quiero ese padrastro, ni lo respeto, entonces ya ese no es tu papá, te traigo otro. Y empezamos a llevarles a los niños como cambiándoles de paleta, qué paleta le gusta más y entonces los niños crecen con una desestructuración total porque
Yo ya quería al padrastro y preciso, doctora, me dicen mis pacientes, cuando yo ya quería a mi padrastro, mi mamá cambió de marido. Entonces ahora me tocó querer a otro y ese era más guache, con ese no pude. Y ahí empieza una serie de elementos emocionales que definitivamente desestructuran la vida de cualquier ser humano. Entendemos también que el niño en la adolescencia entra en una edad de desorientación y en esa edad de desorientación ellos tienen dos eventos de desorientación, leía yo desde el desarrollo de psicología, desarrollo individual y psicología, de los 2 a los 3 años, que es la época de las pataletas y las crisis y los shows, y el papá es fundamental para en autoridad, con amor y con límites, educar al niño en ese momento. Y el otro momento es de los 11 a los 13 años. Es cuando están haciendo la transferencia de niño a adulto y donde también necesitan del acompañamiento de la figura paterna. Y muchas veces no hay quien cumpla esa función de figura paterna. Papá no está porque ya están separados, porque ya viven en otra ciudad o porque no les interesa o porque las mamás no los dejan cumplir el rol, porque hay muchos hombres buenos, hay muchos papás muy buenos, pero también hay mujeres que no permiten que esos hombres cumplan el rol, porque están llenas de resentimientos, porque están llenas de miedos, porque piensan que les van a quitar los hijos, entonces empiezan a manipular sus hijos y no lo permiten. Pero es fundamental que el adolescente crezca con la figura paterna, porque esa figura paterna con seguimiento, con visitas, con llamadas, con vigilancia, es la que le va a permitir a él estructurarse y enfrentarse al mundo del adulto. Miremos cómo funciona el afecto del padre o el rol de padre. Dice, miren lo que nos dice acá, la mamá ve al niño, así él tenga los años que tenga, siempre seguirá viendo su bebé. Imagínense eso. Si lo veo como bebé, ¿cómo lo trato? Como un bebé. Así tenga 14, 16, 25 o 40 años. Mire la posición del rol de la mamá. Siempre lo verá como un niño. Mientras que el papá, así él tenga 2 años o 3 o 5, siempre lo ve como un hombre. Miren la posición tan diferenciada. La mamá, así el hijo tenga los años que tenga, lo ve como el niño indefenso. El papá siempre lo verá, así tenga 1 año, 5 o 15, como el hombre. La mamá a la niña la ve como la mujer y le exige, y eso es real, las mujeres tendemos a exigirle más a las mujeres, a las niñas, a las hijas mujeres, y entonces les exigimos mucho más. Pero el papá, tenga los años que tenga, siempre la ve como la niña. Entonces sí ve la diferenciación. ¿Por qué? Porque de esa manera es la construcción psicológica. Entonces desde esa construcción psicológica es que se lleva la interacción. Psicológicamente el padre es el encargado de llevar al hijo a la realidad, mientras que la mamá siempre quiere ocultársela, evitarle la confrontación con la realidad y permitirle que no la asuma. Imagínense en eso, imagínense en eso. La mamá es la que le dice, tenga los hijos, que igual yo se los sigo manteniendo. No se casen. Si tiene una esposa, véngase a vivir aquí con ella. Si quebró en la universidad, no se preocupe, vuelvo y le pago otro semestre. La mamá es la que está todo el tiempo facilitándole la vida al hijo o a la hija, mientras que el papá siempre viene asociado con el límite. Por eso pareciera que hay muchos que dicen, es que él es un mal padre. No, no es que sea mal padre, es que el hombre de por sí tiene una construcción psicológica de educar y de formar. Las mujeres, las mamás no, las mamás vamos más al facilitarle la vida al hijo, a la hija, a ser permisivos, a ser alcahuetas, somos más sobreprotectoras, los victimizamos, los justificamos, ¿no? El papá siempre, por eso la mayoría de los niños o los seres humanos tendemos a hacer relaciones aprensivas o simbióticas muy fuertes con la mamá y empezamos a chocar con el papá. Choco con mi papá, choco con el padre, choco con el padre. Y algunos chocan porque está y otros chocan porque no está. Casi siempre al papá le toca la posición de ser el muro, de ser lo que se tiene que enfrentar, porque el papá siempre va a llamar más al equilibrio, el papá va a llamar más al orden, cuando le permiten, repito, porque hay papás que no los dejan ser. Hay papás que solo los quieren para que den plata. Hay adolescentes atrevidos que le dicen a su papá, es que si usted no me da nada, no es mi papá. Pero ¿eso por qué? Porque ellos han crecido con eso que han escuchado de su mamá, con esos resentimientos que le han vendido otras personas y ya no ven al padre con respeto, sino que lo ven como un proveedor solamente económico.
Y yo le digo mucho a mis pacientes y a la gente que sí es cierto que los padres también tienen deberes con los hijos, también los hijos tienen deberes con los padres. Y no es solamente la función que cumpla usted como papá o como mamá frente a sus hijos, sino es la responsabilidad que sus hijos tienen también con ustedes. Los hijos tienen deberes para con sus padres. Entonces es una relación de afecto. Y yo sí entiendo que debe ser una relación de dos. Y no puede ser que yo como padre lo dé todo y no reciba nada de mis hijos. Yo a muchos de mis pacientes en terapia les digo, carajo, ¿tú qué has hecho por tu mamá? Tu mamá lleva 20, 25, 30 años haciendo por ti, 15 años. ¿Y tú qué has hecho como hijo? Tú también tienes que clamar a tus hijos responsabilidad, gratitud, afecto hacia ti, respeto. Nosotros no podemos pensar que porque somos papás nos tenemos que quedar toda la vida poniendo la cara y que nuestros hijos se hagan con nosotros, con nuestros afectos, con nuestras emociones. Entonces el papá también tiene derecho a ponerse digno y decirle al hijo, pues me da mucha pena, pero yo no soy solo plata, yo también necesito que me llames el día del padre para felicitarme, yo también necesito que me llames no solo para pedirme dinero, porque llega un momento en que los hijos se vuelven los gota a gota, los que llaman solo a cobrar, los que llaman solo a pedir, y la relación que debe ser afectiva se vuelve material. Y ahí es donde se pierde el vínculo, y cuando se pierde el vínculo se pierde el respeto. Entonces miremos cómo todos estos escenarios van girando en torno a lo que hemos construido como familia. También tenemos que entender que el padre es el que enseña definitivamente la identidad y la estructuración del rol como hombre o como mujer en el individuo. En sus expresiones incentiva al niño a la conducta como niño y a la niña a la conducta como niña. El padre hace un aporte en el desarrollo del niño, definitivamente es el que determina también la condición social, determina la función de esposo, determina la función de esposa, determina la conducta en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta del individuo. El padre es aquel que es fundamental en la vida del ser humano, desde lo más siendo bebé hasta adultos. Y es muy duro crecer sin papá. Digo que es muy duro y hay personas que nunca han conocido a su papá porque quizás lo negó, porque no lo aceptó, porque no lo buscó y crecen con un profundo vacío, un profundo dolor. Como también hay quienes viven con papá, pero su papá solo es un proveedor económico y no afectivo. Como también hay quienes tienen papá y mamá, pero la mamá desarrolla un rol de supremacía y no deja que el papá cumpla funciones de autoridad. Y cuando la mujer toma el control de la familia, se pierde la familia. El hombre es la autoridad, el hombre tiene que tener determinación, el hombre tiene que ser respetado en casa. Nunca permitas que tus hijos le falten al respeto a tu esposo o a tu pareja, al papá. Lo digo porque es algo que yo lo aprendí en mi casa y mi mamá era una que uno no le podía medio contestar a mi papá porque ella era radical y a su papá me lo respeta y siempre se vendió ese respeto. Y el hombre que se siente amado, el hombre que se siente respetado dará amor a su esposa. Y cuando tú le das el lugar a tu pareja, el lugar a tu esposo, eso hará que tus hijos también le den un lugar. Pero si tú como esposa no respetas a tu pareja, si tú como esposa no respetas a tu esposo, pues tus hijos tampoco lo van a respetar, porque lo ven como la persona a la que podemos vulnerar, a la que podemos manipular. Entendamos también que los adultos por sus equivocaciones colocan el dinero como parte del vínculo y el dinero no tiene nada que ver con el vínculo. Y si tu hijo te quiere por lo que le das, evalúalo, porque realmente qué tanto te quieren. Deja de darles a ver si te quieren igual, evalúalo, porque es que finalmente el amor es un sentimiento, ¿cierto? No, para nosotros no es tanto un sentimiento, pero también es más un comportamiento. ¿Cómo se comportan tus hijos contigo? ¿Qué tan coherentes son con el amor que tú les das? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. También se debe tener en cuenta que no debemos usar a los hijos para chantajear al padre o a la madre. En este caso estoy hablando del padre hoy. No podemos usarlos para chantajear. No podemos usarlos para manipular. No los podemos poner en la mitad de un conflicto de adultos que debe ser resuelto con madurez y con mucha responsabilidad. No se debe culpabilizar al padre, ni criticar, ni señalar, ni juzgar delante del hijo. Es un error. Así él tenga 1000 defectos y los puede tener. Fue mal padre, no cumplió, irresponsable, lo que sea. Pero eso tu hijo no tiene por qué saberlo. Eso no le va a aportar nada. Todo lo contrario, le va a destruir su vida. Le va a destruir su ídolo. Porque las separaciones vienen acompañadas de mucho dolor. Y hay separaciones que son muy
traumáticas, hay separaciones que son muy frustrantes. Y si tú como mamá decidiste ser madre soltera o lo asumiste o te tocó, lo has vivido, hazlo con gallardía. Pero no lo hagas parada en el dolor del padre, en que a mí me tocó sola, que ustedes son unos malagradecidos, que hijos no sé qué. No, 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 no. Yo pienso que no lo puedes hacer desde el dolor, hazlo desde la responsabilidad. Hazlo desde el amor responsable. No veas a tus hijos como víctimas, porque no tener papá tampoco te hace víctima. Muchas personas han salido adelante sin papá, muchos han salido sin mamá, muchos hemos salido adelante por la vida, quienes nos hemos quedado huérfanos desde muy jóvenes o desde niños. Nos ha tocado salir adelante como sea, pero esto no se trata de ponernos en la posición de víctima, se trata de asumir. Y el Padre, desde la palabra de Dios, viene asignado con responsabilidades de liderazgo, poder y dominio frente a la familia. El padre es aquel que le enseñará al hijo la palabra de Dios. Me tomé pues el atrevimiento de sacar rápidamente algunas, digamos que, enseñanzas bíblicas, y dice que el padre debe conocer la palabra de Dios, instruirla y enseñarle a sus hijos con su comportamiento, con su discurso y con su forma y estilo de vida. El padre es el que debe gobernar, el padre es el que debe liderar. El padre, según Proverbios 29:17, dice, es el que corrige, dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si bien es cierto, educar es difícil, educar niños es difícil, pues es más difícil hacerlo sola, mamás. Necesitamos de esas figuras paternas. Y yo te invito a que pienses esto, a que te reconcilies, o que si conoces a alguien que tiene ese conflicto, para permitirle al papá llegar a sus hijos, que cambie, porque eso no le hace bien al niño, eso no le hace bien al adolescente. El adolescente necesita de su papá, necesita disfrutar de su figura paterna. Necesitamos juntos como familia sacar adelante a este muchacho. Pero hay muchas mamás que no permiten que los papás se acerquen a sus hijos. Y ese es un error muy grande. Ahora, no importa si el tipo dio la cuota o no dio la cuota, permítele ser papá. Llámalo, mira, tu hijo va bien, te lo paso. Mira, tu hijo se va a graduar, te invito. Mira, no, que no llegó, que cumplió, que no prometió, que vino, que no, no importa. Insiste, insiste, insiste por tu hijo. No lo hagas pensando en que le estás haciendo un bien a tu pareja o le estás haciendo un bien. No, hazlo por tu hijo. Tu hijo necesita de esa figura paterna. Cuando los niños crecen con ese vacío, con esa ausencia de figura paterna, pues por lo general son niños que terminan con grandes resentimientos, con miedos, con aislamiento, con fuertes cuadros de depresión, con suicidio, tienen dificultad luego para tener parejas afectivas, les cuesta mucho a las niñas creer en el amor, creer en el afecto. Recuerden que esa figura que yo tengo de papá será la misma construcción que tengo de Dios. Y si yo tuve un papá maltratante, pienso que Dios es maltratante. Si yo tuve un papá egoísta, pienso que Dios es egoísta. Entonces, el ser papás es algo que tiene mucha incidencia. Es una responsabilidad, por eso padres no abandonen a sus hijos. Y cuando yo le digo abandone, no quiere decir deje de luchar y deje de perseguir sus sueños, porque es que los papás también responsablemente tienen que salir y construir y tener un capital material, económico y espiritual para ser proveedores integrales de sus hijos. Porque hay papás que les sale oportunidades de hacer cosas y no las hacen porque es que mi niño me necesita aquí, pero es que tu hijo te necesita ahí, pero también necesita muchas más cosas, no solo tu afecto. Entonces tenemos que ser equilibrados, afecto, coherencia, amor, valores espirituales, valores de corazón. ¿Bien? Entonces, familia, es eso. Definitivamente el mensaje es hoy: dejemos ser a los papás papás, entremos a la reconciliación, entremos al perdón, permitamos que nuestros hijos vean una estructuración de familia para que mañana ellos puedan ser también unos grandes padres, para que mañana ellos puedan ser unos grandes esposos, unas grandes madres. Recuerda que lo más sagrado que tú tienes es tu familia y que debemos sanar los vínculos, que debemos permitir la reconciliación, que debemos encontrarnos como familia a pesar de los errores, de las diferencias, de las historias de dolor, porque yo sé que hay familias que cargan cosas muy fuertes, nos han hecho mucho daño, hemos hecho mucho daño, pero eso ya nada nos sirve. Pensemos en construir una sociedad más equilibrada, pensemos en construir una sociedad mentalmente sana. No estamos en tiempos, y más con la muerte rodeando y con todo lo que está pasando, pues el llamado es a la reconciliación.
Entonces, es eso definitivamente. Muchas, pero muchas gracias. Espero que les haya llegado algo de estas enseñanzas a sus corazones, que haya sido un mensaje realmente edificante. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escucharme, gracias al Hogar de Pitalito, a la sede en Fusa, a todos los profesionales. Hay muchísimos reeducados, mucha gente súper conectada en Bucaramanga, en Cali, en Ibagué, en Fusa, Bogotá, Cajicá. Estoy viendo de todo lado. Cali, hola, ¿cómo están? Desde Estados Unidos, de España. Muchas, pero muchas gracias. Y entiende que el perdón es la mejor forma de reconciliación. Por tu hija, por tu hijo, reconcíliate con tu pareja. Hazlo. Mira, después te lo va a agradecer. Hazlo, perdónalo. No importa que haya sido guache, grosero, no importa. Por amor a tus hijos, hazlo. Tú necesitas que él crezca con ese papá. Que él crezca con esa mamá. Lo necesitamos. Superen sus diferencias. No importa cuántas diferencias tengan, pero fundamental. Trabajar en la construcción de familia, en la construcción de seres humanos íntegros, de muchachos sin resentimientos. Mira, si hubiera todo lo que los muchachos le cuentan a uno en proceso, no, que mi papá no me quiere, que mi mamá me dice que mi papá es un mal hombre, mi papá me quiere ver y mi mamá no me deja. Cuando estaba pequeñito me ponían a pedirle la cuota, mi mamá me manipulaba, me decía que le pidiera plata. Cuando iba a visitarlo me mandaba con la ropa más vieja para que él viera que yo no tenía ropa. O sea, una cantidad de cosas terribles que hacemos los adultos y que hacen mucho daño. Entonces, por favor, me parece fundamental que trabajemos en eso, que trabajemos en la familia. Por favor, si te interesó este tema, suscríbete al canal de YouTube Lili Contigo, compártelo, por favor, reprodúcelo, ojalá desde el canal. Yo ahorita lo subo al canal. Gracias a ustedes, de verdad que necesitamos una sociedad más sana, más libre, menos tóxica. Y Dios nos ayude a seguir construyendo la familia. Necesitamos padres y gloria a Dios por eso es que tuvimos esa belleza de papás. Realmente yo amé mucho a mi mamá, pero el gran amor de mi vida fue mi padre. La luz de mis ojos, o sea, no sé. Yo tuve la fortuna de tener, digo yo, el mejor papá del mundo. Entonces, si definitivamente ustedes creen en eso y que es posible, carajo, reconciliémonos. Reconciliémonos porque como familia y sociedad necesitamos eso. Necesitamos más padres ahí acompañando a esos hijos que se están enfrentando mucho a un mundo de mucho dolor. Entonces, gracias, nos vemos. Recuerden, estamos aquí conectados lunes, miércoles y viernes, días hábiles. El viernes estaremos con otro tema. Infinitas gracias. Recuerden sonreírle a la vida, orar mucho, replicar, hablarle a la gente que hay un lugar en Fusagasugá que los quiere ayudar. Estamos trabajando, abriendo nuestras puertas, seguimos adelante y nada, pues para adelante. Y de verdad que si llegaste tarde a la conferencia, ahí queda colgada para que la repliques. Dios los bendiga y bueno, un aplauso también para esos super papás que la vida les ha permitido serlo. Dios los bendiga, muchas gracias. Y si tienes a tu papá por ahí cerca, a tu esposo, también dile que lo amas y que lo felicitas porque a pesar de los errores está siendo un buen padre. Bendiciones. Gracias a todos.